Y en nuestra entrevista esta noche vamos a analizar qué es lo que puede ocurrir con la reforma previsional que fue presentada precisamente esta jornada y ha entrado por la Cámara de Diputados, ha entrado por la Comisión de Trabajo, y de esto vamos a conversar con Andrés Solimano del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo. Andrés, bienvenido, muchísimas gracias por estar en CNN y en Última Mirada. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Matilde, un gusto estar acá en CNN, en Última Mirada. Para algunos dicen que la tercera, Andrés, es la vencida. Esta es la tercera vez que un gobierno presenta una reforma previsional. Ya lo hizo Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, ahora la presenta el presidente Gabriel Boric. ¿Cómo ves esta oportunidad con este proyecto y este Congreso? Claro, a ver, yo creo que esta reforma que acaba de presentar el presidente Gabriel Boric, elaborada por sus equipos, su gobierno, es un paso, yo lo diría, más allá de las anteriores reformas, de las dos que mencionas, en el sentido de que es un poco más profunda, es más ambiciosa en su objetivo y su diseño institucional, su reingeniería del sistema de pensiones chileno es más amplia. Cosas que se terminan, las AFP. ¿Termina la AFP? Bueno, esa es una buena pregunta. Por lo menos terminan formalmente como entes integrados que hacían desde afiliación de personas, recolección de registro de cotizaciones, pagos, inversión de los fondos, y como el único ente que está autorizado por ley para intermediar fondos de pensiones, o sea, recibir las pensiones de la población civil y invertirla y después acreditarle a cada persona una cierta rentabilidad. Ahora va a tener que competir con un ente privado, con un ente público. Hay una sopa de sigla, el inversor público de pensiones autónomo, y se crean las IPP, los inversores privados de pensiones. Bueno, de alguna manera se rompe un poco el monopolio de las AFP de administrar fondos de pensiones. Yo creo que eso es una cosa bastante importante y hay que valorarla. ¿Y cumple la promesa de mejorar las pensiones de los chilenos? Bueno, yo creo que van a mejorar por varias vías. Va a mejorar por el lado, deberían mejorar. Ahora, una que va a mejorar yo creo concretamente que es por la PGU, por la pensión garantizada universal. Hay que definir bien la cobertura, pero el anuncio fue que se iba a pasar de 90 a 100%, va a ser efectivamente universal. Su monto se iba a reajustar a 250.000 pesos, no se especificó exactamente el momento, el tiempo en que se va a ocurrir eso. Ahora, sí, esta reforma sigue apostando que la capitalización individual, es decir, entregarle los fondos a un administrador, que puede ser público o privado, o sea, el que los invierta... 10,5%, ese es el... Claro, o sea, el sistema, bueno, sube un poco la cotización de 10 a 10,5%, pero la apuesta es de que manteniendo la capitalización individual van a mejorar las pensiones. Leí una entrevista reciente del ministro de Hacienda que sus estimaciones de su equipo era de que iban a subir en el mediano plazo, podían entre 30 y 50%. Creo que se necesita un poco de información todavía para poder replicar esos cálculos. Igual es el sector público, el Estado, el que está apuntalando el sistema por la PGU, pero también yo creo positivo que se esté creando un ente público, o por lo menos que el Estado juegue un poco de rol, un rol un poco mayor, terminando con el monopolio absoluto de las AFP, también el hecho de que el IPS, Instituto de Previsión Social, va a desempeñar un rol importante en todo lo que son las labores de soporte, es decir, afiliación, registro de depósitos, pago de pensiones, y le va a sacar a los entes privados esto. Eso debiera reflejarse en menores cotizaciones, menores comisiones, que yo creo que es el lado débil y el complicado de este sistema de capitalización individual que hace que la gente le consuman una parte importante de las pensiones vía comisiones.
Y es ahí Matilde, donde está la ganancia de las administradoras. Claro, la ganancia de la administradora, que según datos oficiales de la Superintendencia de Pensiones, entre el 2011, poco después de la primera reforma de la presidenta Bachelet, y el 2021 fue de 22,5% sobre el capital invertido, que eso es mayor que la de los bancos, que tienen tasa de retorno alto y mucho mayor que la rentabilidad del capital físico que calcula el Ministerio de Desarrollo Social, que es 8%. Entonces, uno de los problemas de legitimidad que tiene el sistema es ese. Claro, pensiones bajas y utilidades altas para los que lo administran. Con esta reforma eso debiera cambiar. Caerían, y eso explica la reticencia que se ve por parte de las administradoras de fondos, porque no van a poder cobrar esa comisión. De todas maneras, algo van a tener que cobrar, porque van a ser las que, para las personas que elijan que este 10,5% quieren que se lo administre un ente privado, igualmente cambiarán a lo mejor un poco el modelo de negocio, pero claro, se mantendrán en el entendido que se quieran mantener. Entiendo que sería difícil que salieran. Claro, a ver, todavía es una interrogante si las AFP, como las conocemos hoy día, se van a reconvertir con otro nombre, con el IPP. Porque si no se reconvirtieran sería un problema, ¿o no? O sea, porque no habría un ente privado que le pudiera dar esa posibilidad o esa oferta a las personas que quieren mantenerse en el sector privado. A ver, no necesariamente las AFP son los únicos agentes que pueden entrar en el negocio de la intermediación de fondos de pensiones. Primero porque con la reforma que se está proponiendo, el gobierno, le sacan lo que es lo que en inglés habla del back office, todas las labores de soporte, y eso se lo pasan al IPS. Entre paréntesis, hace una mención que esa propuesta yo la tenía cuando sacamos este libro de las pensiones a la chilena el año 2017, de darle un rol, y también alguna vez lo conversamos, de darle un rol al IPS importante, y ahora se está dando en esta reforma un poco de eso. Bueno, a la AFP le están sacando una carga, y por lo tanto la gente va a le están bajando los costos, o a los nuevos gestores privados de fondos, y por lo tanto no van a poder cargar una comisión por una función que no van a hacer, que la va a hacer el Estado ahora con el IPS, con la APA, la administradora de pensiones autónomas, que se llama, que también parece que le van a cambiar el nombre al IPS. Hay que aprenderse las nuevas siglas, pero entonces se le va a sacar eso a la AFP. Entonces la AFP van a poder cobrar, a las nuevas AFP, pongámoslo así, van a poder cobrar solo los costos de la intermediación de inversión, de la inversión, porque la otra labor se la sacan. Bueno, ahí está un poco, yo creo, el quid del asunto del sistema de capitalización individual, el talón de Aquiles, el gran talón de Aquiles a mi juicio, que es cobrar comisiones. Por ejemplo, la comisión promedio hoy día del sistema es 1,2% promedio, a través de las 6-7 AFP que existen. Uno dice 1,2% promedio es poco. Sí, pero si una persona cotiza 30 años, y eso se hace al interés compuesto, al cálculo geométrico, que es correcto hacerlo, cerca del 35% de lo que cotizó va para pago de comisiones. O sea, si una persona recibe 100.000 pesos de pensión al final de los 30 años que cotizó, debiera recibir 100.000 pesos, va a recibir solo 65, porque 35 ha ido solamente en pago de comisiones a los administradores de los fondos. Eso no se dice nunca. Eso no se dice nunca. Por eso yo creo que acá se va a jugar mucho de que el futuro de esta reforma en que efectivamente bajen las comisiones. Claro, por eso esa es la gracia del reparto. Entre un 0,2, o sea, a un 0,2 o un 0,4%. Esa es la estimación que se está haciendo si se aprobara esta reforma. Claro, esa es la nueva comisión. Claro. Se dice, vamos a ver en la práctica cuánto cargan las nuevas empresas que se van a crear para los IPP, los inversionistas privados de pensiones, cuánto van a cargar al afiliado. Lo que sí ahora va a tener la competencia del ente público. Por lo tanto, ahora
había una competencia al interior de AFP, pero como el sistema era una especie de monopolio, es un monopolio, porque no hay otro sistema que la gente no puede escoger, eso contribuyó a que mantener las comisiones altas y que le sacan estos montos a la gente de la pensión final. Ahora va a haber la competencia del ente público, yo creo que es positivo. Igual soy un poco un escéptico de que la intermediación financiera de los fondos de pensiones vayan a producir un aumento muy espectacular en las pensiones, en gran medida también por la caída de las rentabilidades que se están observando en todo el mundo de las distintas inversiones, la volatilidad y el tercero las comisiones. ¿Qué habrías hecho tú distinto en esta reforma? A ver, mi propuesta original era crear un sistema con el que existe en Estados Unidos, como existe en Francia, como existe en Alemania, como existe en España y en muchas partes del mundo, el tan vilipendiado reparto, pero moderno. Porque ese opera con unos costos de administración mucho más bajos que el sistema de la capitalización privada, porque no se pagan comisiones. Hay una institución pública, por eso yo planteaba el IPS, que recauda y paga, caja recaudadora, caja pagadora, no tiene que financiar fuerza de venta, no tiene que financiar publicidad, no tiene que financiar una alta tasa de retorno que el que cobra el sistema privado actual del capital invertido ahí, 22,5% de utilidades en 10 años, después de la primera reforma que hubo. Entonces, todo eso en un sistema que recauda y paga, baja los costos. La Social Security americana funciona a costos mucho más bajos que los 401k y todo otro esquema de... Bueno, entonces ahí sí yo hubiera hecho la IPS. Yo no hubiera mantenido como un pilar más voluntario de capitalización y hubiera hecho una especie de reparto modernizado, administrado por el IPS. Pero bueno, la reforma actual no... Pero este también contempla un sistema de reparto. Sí, pero el reparto en la literatura de pensiones y en el entendimiento internacional del tema es activos financian a pasivos. El trabajador activo financia al trabajador pasivo. En este sistema no. No, en este sistema lo que se llama reparto es una especie de transferencia entre asalariados. Va a ser una transferencia entre el que gana 800.000 pesos al que gana 400.000 pesos. No es la transferencia necesariamente intergeneracional en el sentido de los sistemas que existen en los países, la mayoría de los países del mundo. Claro, y tampoco completa porque el que recibe 800 también gana una parte. Sí, hay un sistema, hay una redistribución, eso es lo positivo también del proyecto, ¿sí? De que hay una redistribución a los que ganan menos, pero la redistribución va a venir, uno, por el Estado, con la PGU, ¿no es cierto? Y dos, con esta redistribución en el componente que le llaman el seguro social, que va a ser administrado por el ente público. Ahí yo creo que el ente público, que va a tener una especie de directorio estilo Banco Central, va a tener que controlar sus costos para que la gente que opte al ente público, el IPPA, no tenga que pagar comisiones para financiar esa administración. Porque el modelo que se está buscando es un modelo estilo Banco Central, pero el directorio del Banco Central es caro, porque tienen buenos sueldos y otros beneficios, etcétera. Y entonces yo creo que hay que administrar con mucha sobriedad, con mucha austeridad la seguridad social. Yo creo que el problema del sistema actual es que se ha manejado como un negocio de rentabilidad, que yo le cobro comisiones, le invierto el dinero y se lo acredito a las cuentas. Ha terminado que el 75% de los afiliados ganan menos que el salario mínimo y la utilidad de récords de los administradores. Entonces, pero eso se está tratando de reformar. Yo lo veo de forma positiva, ¿Tú crees que es constructiva. posible exigirle rentabilidad a este ente público? Porque escuchábamos al ministro de Hacienda decir que era bueno que existiera un sistema privado porque se le podía exigir a este ente público una rentabilidad similar, que no se explicaría por qué uno obtiene una determinada y otro una muy baja. Claro. Bueno, el ente público va a tener que, creo yo, primero crear una capacidad de inversión. Toma tiempo, no es tan fácil
transformarse en un inversionista en un mundo en que suben las acciones, bajan las acciones, hay guerra, hay el COVID, hay manejar un negocio financiero no es una cosa simple. Entonces, si lo construye las capacidades dentro, toma unos años. Yo creo que lo que va a tener que hacer es subcontratar los servicios de inversión a los bancos de inversión, que sea la Reinvial, Tanner y los que existen ahora, que también los contratan la AFP. Entonces los que van a hacer las inversiones reales al final de día van a ser más o menos los mismos. Lo que pasa es que en uno va a venir la demanda por la gente, por el ente privado, y en el otro va a venir la demanda del ente público. Pero las rentabilidades deberían ser bastante parecidas si invierten con más o menos las mismas reglas. Bueno, también ahí hay un punto que yo creo que, yo por lo que lo leí en el anuncio no está tan claro, pero alguien podría plantear de que la política de inversión del ente público no tiene que ser la misma del ente privado, que podría invertirse en proyectos de inversión pública, por ejemplo, de nuevas tecnologías limpias para proyectos que tienen tasa social de retorno alta. Proyectos de reconversión de la matriz energética a tecnologías limpias. Invertir quizá en creación de una empresa pública del litio, invertir en cosas que no invierte el sector privado. Yo no sé exactamente, por lo que yo he leído, no está todavía bien definido cuál es la política de inversión del ente público. Claro, supuestamente lo que yo leí era que iban a tener la posibilidad de invertir en los mismos instrumentos que tenía la banca privada, o sea, el sistema privado. Claro, entonces si es así, los retornos no van a poder ser muy diferentes entre el público y el privado, porque la gente, como va a tener libertad de escoger si se mete al ente público, se mete a los entes privados, los gestores privados, los gestores públicos, si hay diferencia de rentabilidad, se va a ir donde le pagan rentabilidad mayor, si es que se cambia, porque también el sistema tiene una inercia tal que la gente, como es una cosa compleja entenderla, en general este sistema de intermediación de los fondos de pensiones no es tan fácil, pero los retornos debieran converger, pero igual ahí el ente público se le va a hacer que replique un poco la política de inversiones del sector privado. Pero yo creo que hay otra opción que exista el ente público, claro, pero que tenga una política de inversión distinta. Eso yo creo que es una cosa que hay que haber que tener más claridad para juzgarla. Ahora, todo esto bajo el supuesto de que se aprobara como se está presentando, pero en un escenario que es muy difícil, Andrés, y donde la derecha, lo que se está planteando es que el gobierno no ha entendido que la gente no quiere ceder la propiedad de sus fondos. Que este 6% ellos plantean que es propiedad del trabajador, aunque es un 6% que pone el empleador. Claro. Y dicen que efectivamente eso no puede ser así y que un sistema tiene que ser más bien que la solidaridad se tiene que hacer con dinero del Estado, que de ese 6% no van a permitir que se toque para llevarlo a este sistema, digamos, mixto. ¿Cómo ves tú que sea posible pasar este 6% efectivamente a un sistema que la gente no pueda tener formalmente el control? Porque de todas maneras un 70% de ese 6% va a estar a nombre de cada una de las personas y va a ser para ellos. Claro. Y el 30% del que se reparte. Claro, a ver, yo creo que es distinto la cotización del empleador, que es como un impuesto en el fondo, a la planilla salarial, que paga así el empleador, y versus el ahorro individual. Entonces, yo no sé si por lógica uno puede hacer equivalente el impuesto patronal a las cuentas individuales. De hecho, los impuestos nunca se pueden destinar, bueno, se puede subcontratar un ente privado con los ingresos generales de la nación. Pero ¿Y esto lo ves como un impuesto? Bueno, es una ley, digamos que si no se paga, se viola la ley, igual que el 10,5, porque, ojo, se sube de 10 a 10,5, o sea, a la gente le van a bajar las comisiones, pero le van a subir, al trabajador le van a subir un poquito la comisión. Pero eso son leyes de la República, yo creo que son como el equivalente a un impuesto, entonces un impuesto sería como especie de privatizar el impuesto, decirle, mire, el del 6% entrégueselo a la cuenta individual que es privada personal. Yo creo que eso tiene sus complicaciones.
¿Y tú ves que puede este impuesto afectar al mercado laboral, como también se está planteando, que este 6%, aunque es gradual, pudiera desincentivar la contratación? Bueno, siempre está ese argumento de que al subir los costos salariales se desincentiva al trabajador. Bueno, eso existe en alguna medida, pero Chile es un país de salarios modestos. O sea, el 50% gana de la fuerza laboral, si se usa la encuesta del INE, menos de 500.000 pesos, 400 y tanto. Entonces es un país de salarios bajos. Yo creo que ahí está también el problema de las pensiones en Chile. Como los salarios son modestos, los salarios son bajos, las pensiones no son muy altas, aparte de este desgrane permanente que es la administración privada cobrando comisiones todo el tiempo. Bueno, por eso es que las pensiones son bajas, salarios modestos y un sistema de pensiones caro para el trabajador, muy rentable para el que lo administra. Entonces eso lo hace caro. No, yo creo que debiera, en un mediano plazo, no muy largo, debiera, mi opinión personal, haber una reforma laboral también que permitiera un poco hacer más balanceada la capacidad de negociación del sector de empresa con el sector trabajador, porque en Chile, desde el año 1979, plan laboral, que vino antes de la creación de la AFP, se prohibió la negociación por rama. Entonces se ha debilitado por 40 años y más la capacidad del factor trabajo de negociar con el factor capital, sobre todo con el gran capital. Y entonces eso se refleja en una de las razones por qué las remuneraciones no son altas en Chile. Y si las remuneraciones no son altas en Chile, las pensiones es difícil que sean muy altas. Entonces yo creo que tiene que subir los salarios, tendría que subir un poco los salarios para que las ganancias de productividad se repartieran más balanceadas. La edad de pensión. ¿Estás de acuerdo con que, bueno, este proyecto no lo plantea? Sí, no lo plantea. Pero efectivamente es una realidad que muchos dicen que se debería asumir en algún momento. Claro, bueno, con el aumento de expectativa de vida, lo que ha pasado en los sistemas de pensión en distintas partes del mundo, que se ha ido subiendo la edad de jubilación. Eso habría que hacerlo, sí, anunciándolo con tiempo y en forma muy gradual. Pero es la tendencia internacional a ir subiendo un poco las edades de jubilación, porque la gente vive más años. O sea, antes la gente vivía 5 o 10 años máximo después de jubilar y hoy día vive 25, puede vivir 30 años después de jubilar. Entonces, lo que ha acumulado en su vida activa le cunde menos en su vida de jubilado. Eso es tanto para la capitalización como para el reparto, porque se dice que el reparto, la demografía la va a afectar mucho. Sí, la afecta, pero también la afecta la capitalización, porque si alguien juntó 50 millones de pesos en su cuenta individual, casi el 90% tiene menos de 10 millones, estoy poniendo un ejemplo más de 50, y vivía antes 10 años después de jubilado, reparte esos 50 en 10 años, multiplicado por el número de meses. Ahora, si vive 20 años, o 25 por el aumento de la expectativa de vida, tiene que los mismos 50, porque ya no puede acumular más, porque ya se jubiló, repartirlos en 25 años. Entonces la pensión individual es menor. La demografía afecta a los dos sistemas, al sistema de capitalización individual y al sistema del reparto. Pero bueno, yo creo que esto va a estar, esta reforma primero, considero que es un paso importante. Creo que es una reforma más profunda de las que hubieran anteriores. Del primer gobierno de la presidenta Bachelet se creó el pilar solidario, pero se dejó prácticamente intacta, con unos cambios aquí y allá, el sistema de FP. Y el sistema de FP le fue muy bien, porque entre 10 años, 2011 y 2021, tuvieron tasa de retorno 22.5%, es lo más alto del sistema financiero que existe en Chile. Y la banca no lo tiene tampoco. No, la banca creo que la tasa de retorno es cerca de 15%. Y otros negocios. Entonces, le fue muy rentable. Yo espero que después de esto, bueno, no van a estar la AFP, que no sea tan rentable. ¿Por qué el problema de la rentabilidad? Porque la rentabilidad viene de las comisiones, y las comisiones sacarle las pensiones, el sacarle del monto a las pensiones a la gente. Entonces ese es el que veo el talón de Aquiles de jugar tanto a la capitalización, que se depende mucho de las pensiones en un sistema que hay que intermediarlo con fuerza de venta, con publicidad, con gente que atiende, versus un sistema sobrio
estilo IPS, estilo Social Security de Estados Unidos, la seguridad social alemana, española, francesa, que opera a costos unitarios bajísimos, porque recauda y paga, recauda y paga. Claro, hay que manejar la demografía, por eso es que ellos elevan la tasa elevan la edad de jubilación. También se crean sistemas complementarios, que yo lo que pienso era un poco mi propuesta, modestamente, para Chile, mantener la capitalización como un pilar voluntario y no apostar a toda la capitalización. Bueno, no se escogió esa vía, pero se están haciendo cambios importantes, interesantes, ¿no es cierto? Como introducir más competencias a estos agentes privados, sacarle parte de los costos de administración, claro, lo va a tener que pagar el Estado. Alguien podría decir que hay una redistribución porque se les descrema y se les deja el negocio solo a los privados. Entonces eso, pero bueno, se supone que va a bajar las comisiones, entonces el afiliado va a tener beneficios. Yo creo que la redirección de fondos es importante. Yo creo que el ente público, si todavía no está definido, tiene que pensar bien su política de inversiones. No le veo mucha lógica, personalmente, que sea exactamente igual a la del gestor privado. Yo creo que debiera ser en áreas que tienen rentabilidad social, pero que el sector privado no invierte. También yo creo que es positivo que, y eso, ¿qué es lo que haría? El sistema actual redistribuye los ahorros a los grandes conglomerados económicos, los conglomerados económicos y la banca. Ahí van los ahorros previsionales, es una redistribución del sector asalariado que paga al gran capital. Si el sector público va a hacer lo mismo, va a tener que invertir de nuevo en los instrumentos de los grupos económicos, los instrumentos financieros, más bonos y acciones, no hace mucha diferencia. Yo creo que tiene que tener una política de inversión el ente público distinta al ente privado, a los entes privados, y a la gente asegurarle con redistribución una pensión adecuada. Se va a hacer un esfuerzo con la PGU, se va a hacer un esfuerzo con la PGU. Exactamente, que cómo sigue este proyecto, porque recién entra hoy, mañana comienza la discusión en la Comisión de Trabajo de la Cámara. Hay mucha reticencia también, el gobierno está con minoría, está también con este golpe del 62% del rechazo, lo que para muchos diputados lo emulan a la misma aprobación del proyecto de gobierno, por lo tanto es un proyecto que sin duda va a tener modificaciones. Sí. Y se nos acabó el tiempo, Andrés. Sí, bueno, agradezco. Sí, ojalá exista un espíritu de altura de mira en el Parlamento. Una cosa fue el proyecto de nueva constitución, otra cosa es este proyecto de pensiones, son muy distintas, la gente no se preguntó exactamente lo mismo en el otro. Que exista altura de mira y que también haya un proceso general, que la sociedad civil, no solo el Parlamento, discuta este proyecto, que haya instancias de que los sindicatos, que la Junta de Vecinos, que haya instancias de democracia directa para discutir este proyecto y que todo el mundo, porque los beneficiados van a ser la gran mayoría de la población, no es solamente el grupito que está en el Parlamento. Claro, y hoy día lo que se pregunta en las encuestas, yo creo que es importante esa información. Bien, Andrés, te queremos agradecer que hayas estado aquí con nosotros analizando en este primer día en que ha entrado este proyecto de reforma, sin duda que durante todo este tiempo sigue nomás. Tú me quieres entregar... Y te queremos agradecer por haber estado, seguramente vamos a seguir dialogando porque el proyecto recién entonces parte. Muchas gracias. Ya, muchas gracias.